ti, en tus promesas. Te alabamos, Jesús. Hay una lluvia que cae desde el cielo sobre nosotros. Es su poder, es un renuevo. Está regando todo lo que se secó, reverdece la vara que Él nos dio, su autoridad. Ahora yo quiero estar bajo esa lluvia. No quiero dormir, yo quiero correr. ¿Dónde está su poder? El Señor se levantará, su mano extenderá, nuestras vidas impactará con su poder. El cielo se abrirá, milagros, prodigios, señales habrá. Nuestra nación experimentará. Dile el poder de Dios, el poder de Dios. Sí, Señor. Dile, hay una lluvia que cae, hay una lluvia que cae desde el cielo sobre nosotros. Su poder es un renuevo. Está regando todo lo que se secó, reverdece la vara que Él nos dio, su autoridad. Ahora yo quiero estar bajo esa lluvia. No quiero dormir, yo quiero correr. ¿Dónde está su poder? El Señor se levantará, su mano extenderá, nuestras vidas impactará con su poder. El cielo se abrirá, milagros, prodigios, señales habrá. Nuestra nación experimentará y el poder de Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Ahora yo quiero estar, dile, ahora yo quiero estar bajo esa lluvia. No quiero dormir, yo quiero correr. ¿Dónde está su poder? El Señor se levantará, su mano extenderá, nuestras vidas impactará con su poder. Es un momento especial. Algunas cosas que no hacíamos las tenemos que hacer ahora. Así que bueno, Dios nos bendiga. Yo quiero invitarlos a los jóvenes, invitar también a los padres, a quienes pueden estar mirando este video, este momento, que traten de tomar nota de las Escrituras, que traten de estudiar la palabra, porque en estos tiempos lo que más produce cambios y produce frutos es quienes tienen hambre y sed por la palabra. La palabra es la que actúa, la palabra es la que se sujetan principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces es muy interesante que tomen nota de todo lo que dice la Escritura. Yo quiero comenzar este mensaje y le puse como tema, porque bueno, en un momento se me pidió que hable a los jóvenes, aprovechando bien los días de nuestra juventud. Todos los que son jóvenes, bueno, tienen que saber que tienen que aprovechar esos días. Son días muy especiales, son días muy importantes, donde lo vamos a ver a través de las Escrituras. Y quiero comenzar con este pasaje de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8, donde es muy interesante lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu
que el altivo de espíritu. Entonces, es importante todo esto lo que dicen, que es mejor el fin del negocio que el comienzo del negocio. Así que allí hay algo muy importante, lo que nos dice la palabra del Señor. Y quiero leer también en Lucas, en el capítulo 2, versículo 49, la parte B, dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y aparece esta palabra tan importante, negocio. Yo no sé cuántos de ustedes entienden lo que es negocio. Bueno, la misma palabra lo dice, es negar el ocio. Es tratar de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Hay muchas personas que por ahí no niegan el ocio, no lo niegan porque están entregados totalmente a las cosas de este mundo. Empresarios, comerciantes, gente que solamente vive para trabajar. He ido a ciertos cementerios y he visto allí en las lápidas ahí decir a veces estas cosas: este ha sido un hombre que dedicó toda su vida al trabajo, pero al trabajo terrenal. Y entonces acá Jesús nos dice: trabajad en un momento por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces está indicando un camino, está indicando a alguien que es el mediador y el que nos va a dar a comer de ese pan de vida. Así que interesante saber y entender sobre esta situación. Yo quiero hablar de un joven que comenzó bien y terminó mal. Y yo creo que si le pregunto a los que puedan estar escuchando en este momento, viendo este video o hablando de esta manera, bueno, ninguno quiere terminar mal. Todos queremos terminar bien. Pero sin embargo hubo un hombre que terminó mal y que es el rey Salomón. ¿Quién diría que ese hombre, con toda la luz que tuvo, con todo el conocimiento que tuvo, con todo aquello que le había entregado Dios, llegó en una situación de terminar mal? Y eso es justamente lo que yo quiero que nosotros entendamos y comprendamos. La Biblia dice que cuando él se presentó delante del Señor, dice que el rey Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Y dice la Escritura que esto agradó al Señor. Y el Señor le dio mucho más de lo que él pidió. Pregunto, ¿por qué agradó a Dios a Abel y no a Caín? Porque Abel entendió perfectamente que tenía que buscar las cosas conforme a la voluntad de Dios, que tenía que pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y esto es interesante que usted lo tenga. Y Caín no, Caín, a pesar de que pudo haber escuchado también a su padre y a su madre la historia de cómo entró el pecado al mundo y qué es lo que tuvo que hacer Dios de sacrificar un animal para vestirlos a ellos, porque ellos se vestían con hojas de higuera. Bueno, pero uno prestó mucha atención y trajo de lo mejor de sus ovejas, lo más gordo, y dice, esto agradó a Dios, que Abel pudiera traer de lo más gordo, y no agradó lo de Caín. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por allí hay personas que piden y actúan de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que las Escrituras dicen. Y esto agradó a Dios. Ahora, yo quiero que Brenda, que pueda leer en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, versículo 10 al 12, para que ustedes vean aquí cómo la palabra de Dios nos confirma estas cosas. ¿Dónde qué dice? Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque
¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ahora, qué tremendo cuando uno pide conforme a la voluntad de Dios. Qué importante que es cuando uno conoce las Escrituras y sabe cómo presentarse delante de Dios y cómo pedir. Entonces esto es muy interesante. Ahora dice algo muy importante acá en Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículo 3 al 15, que vamos a ver puntos muy importantes aquí, porque acá nos amplía más las Escrituras, ¿me entiende?, para entender. El versículo 3 dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre. Qué importante cuando dice amó a Jehová. Brenda, siga leyendo y mire lo que dice ahí. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahora, perdón, ¿por qué dice la Escritura solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos? Si usted entiende eso, va a entender que siempre en los lugares altos, en las montañas, en los lugares muy altos, siempre se pone allí en alguna manera la idolatría, se instala la idolatría. Además, hasta iglesias idólatras se meten en esos lugares altos. Usted observe, mire y usted va a ver. Entonces fíjense que este rey, a pesar de que amaba a Dios, a pesar de que pidió correctamente, hubo algo en la vida de él que no superó. Seguramente por las enseñanzas de su madre, seguramente porque hubo ciertas influencias de esos quienes lo formaron. Sabemos nosotros cómo eran los reyes en ese tiempo y cómo eran los hijos y cómo era todo esto. Entonces, qué tremendo es cuando hay algún joven que se da cuenta que tiene algún problema y que no lo supera, que no vence, que no se despega de aquello, que leyendo la Escritura y viendo que la palabra de Dios nos habla contrario a todo esto, bueno, Dios nos bendiga. Muchas cosas heredamos de nuestros padres, muchas cosas heredamos de quienes nos han criado, muchas cosas están allí en nuestra vida que muchas veces sabemos que esas cosas desagradan a Dios. Solamente ver a alguien que le faltó al padre y que no tuvo esa cobertura paterna, bueno, hay allí una necesidad. Solamente a alguien que le faltó la madre y que no tuvo aquí el cariño de la madre, la crianza, allí hay una necesidad. Y así podríamos mencionar un montón de cosas, porque mucho tiene que ver cómo fuimos criados y cómo fuimos formados. ¿Y qué herencia por ahí tenemos? Porque por lo general yo veo que en lo que es no negar el ocio, los hijos hacen lo que hacen los padres. Y la naturaleza en alguna manera también nos enseña eso. Pero aquí, hermano, Dios nos ha llamado a entender lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios y a tomar actitudes diferentes. Así que dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué sigue diciendo más el versículo 4? E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a
mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, en el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para tus riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que tenía un ejemplo de su padre, que tenía un testimonio de su padre, que de repente su padre fue el último de los hijos de Elí allí, que realmente estaba cuidando ovejas y nadie le tuvo en cuenta cuando allí Samuel se presentó para escogerlo. Entonces, seguramente toda esa historia se la contó muchas veces y él toma esto como diciendo: mi padre anduvo delante de Dios, anduvo en los caminos. Y esto, hermanos, es muy importante cuando como padres, madres, nosotros andamos en los consejos y en el camino del Señor. Así que él pidió correctamente, pidió lo que realmente Dios quisiera que pidiera, que era conocimiento. Ahora, ¿cómo podemos amar al Señor sin guardar sus mandamientos? Es imposible. Uno, si ama a Dios, guarda sus mandamientos. Dice el Salmo 19:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que, hermanos, es un tiempo de estudiar la palabra, es un tiempo de guardar la palabra, es un tiempo de practicar la palabra. Ahora, ¿qué le pasó a este rey Salomón? ¿Qué le pasó a este rey? Bueno, dice en el Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Fíjese lo que dice allí la palabra de Dios. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo al rey: tráenme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo:
Ah, Señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, no, ni a mí ni a ti, partirlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Ahora, qué maravilloso poder resolver una situación así, ¿no? Si no hay sabiduría de Dios, si no hay ciencia de Dios, si no hay un acompañamiento de Dios en esto que Dios conoce y sabe todas las cosas. Bueno, dice que entonces el pueblo temió, porque sabían que Dios estaba con él. Cuando uno se mueve en el poder del Espíritu Santo, cuando uno se mueve en el poder de Dios, yo dije siempre muchas veces, los piadosos no pasan desapercibidos. Siempre los que guardan la palabra de Dios, los que están allí cumpliendo con lo que el Señor les ordena y les manda, siempre van a ser personas que los demás se van a dar cuenta. Van a vernos, van a observarnos, va a haber allí un testimonio y la gente va a temer porque sabe que Dios está con aquel que realmente guarda su palabra. Ahora, qué importante es entender otros pasos importantes. Salomón desagrada a Dios en un momento. ¿Cómo puede ser que un hombre con tanta luz, con tanta sabiduría, con tanta ciencia, con tanto respaldo de Dios en un momento comienza a hacer mal las cosas? ¿Por qué? Porque había algo en él no superado. Porque había algo en él que había dejado y comienza allí, pero Salomón sacrificaba en los lugares altos. Los lugares altos eran lugares de idolatría, lugares que realmente no era del pueblo de Israel, pero sí de aquellos pueblos paganos que le rodeaban. Hay muchas cosas que te rodean, joven, y hay muchas cosas que por ahí el Señor te hace ver que tenés que vencer y superar aquellas cosas que no fueron buenas y que todavía están en tu vida, porque tarde o temprano esto va a venir sobre tu vida y vas a tener problemas. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11 al 13. Y dijo Jehová a Salomón. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y te lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Y Jehová? Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Bien. Ahora, ¿cuál fue el pecado del rey Salomón? Bueno, fue un poco el pecado de otros grandes por ahí en la historia bíblica, porque David, cuando era el tiempo de estar en la guerra, él se paseaba por su casa, por el terrado, y dice la Escritura que de repente vio una mujer que se estaba bañando, muy hermosa, y la tomó para sí. Y entonces allí realmente cometió uno de los hechos más vergonzosos, porque era un tiempo donde él debía estar en la guerra, en la batalla. Cuando nosotros llegamos a pensar que tenemos que, bueno, ya hice suficiente, ya logré todo esto, ya conquisté todo este reino, he derribado tantos gigantes, bueno, etcétera, etcétera, ahora es tiempo que yo descanse, que yo, bueno, tome ocio. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar hasta el último día de nuestra vida. Hay un dicho que dice, los árboles mueren de pie. Y a veces, después de muchos años,
llega la vejez y creemos que tenemos que parar y que otros tienen que hacer lo que nosotros debemos seguir haciendo. Entonces Dios nos dé entendimiento, porque también estas cosas seguramente las escuchó el rey Salomón y seguramente sabía perfectamente de este hecho. Es más, el rey Salomón viene de esa descendencia, de ese gene, donde realmente no vamos a hablar de toda esa historia de el primer hijo allí que le nació a David y murió por causa de su pecado. No vamos a hablar del otro hijo allí que también se le reveló. Bueno, hablamos del rey Salomón. Y esto es para que nosotros podamos entender y estudiar más la palabra. Ahora dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 1 al 12. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Ahora, fíjese qué terrible que es esto, que dice que Salomón, además de la hija del faraón, que era su esposa legítima, empezó a amar mujeres extranjeras. Muchas veces, hermano, esto es lo que se piensa, que afuera está lo mejor y no adentro. Y a veces no les gusta a los jóvenes y no les gusta a las hebreas, porque por ahí las hebreas no sé cómo las ven, ¿me entiende? A veces no vemos los jóvenes como deberíamos vernos dentro de la iglesia, los vemos muy hermosos afuera. Pero esto es un tremendo problema cuando desobedecemos al mandamiento de Dios, porque Dios al rey Salomón le había prohibido terminantemente unirse en yugo desigual. Y fíjese que él tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Hoy dice, ¡oh, qué terrible este rey, qué tremendo! Bueno, es solo mirar un poquitito afuera en el mundo y ver que la mayoría cambia a veces de mujeres como cambiar un chupetín en la boca. Es simplemente mirar un poco a estos que critican y se escandalizan y no pueden afirmar un pacto con la mujer de su juventud. Y esto, hermano, es horrible. ¿Cuántos a veces se dicen ser cristianos, pero no guardan lo que dice la palabra de Dios? Y no les gusta que le digan, bueno, no sos cristiano. Hermano, cristiano es el que guarda la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿qué más dice la palabra del Señor? Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaráis a ellas, ni esas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo ¿Con qué se juntó? Con amor. Pero no amor de Dios, un amor sexual, no es otra cosa. ¿Qué más dice la palabra? Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón,
por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Bien, ahora, ¿qué dice acá el versículo 7? Entonces edificó Salomón un lugar alto, y con todo eso sacrificaba en los lugares altos, dice. Entonces, ¿dónde volvió él su corazón? A un problema que no resolvió. Jóvenes, padres de familia, tarde o temprano la vida nos va a pasar la factura si no superamos, si no vencemos, si no identificamos nuestras miserias y se las confesamos como tales. Debemos saber que en la vejez las cosas cambian. Debemos saber que es mejor el fin del negocio que el comienzo del negocio. Si usted tiene mucho negocio para las cosas de este mundo y poco negocio para las cosas del Señor, bueno, alguien dijo, tú te puedes preparar bien para estar bien en esta tierra y también te puedes preparar bien para estar bien en la eternidad. Es preferible poder estar bien preparado para ir al cielo y gozar en la eternidad que tener bienes de este mundo. Y bueno, ¿qué dice aquel himno, aquel cántico por ahí que es muy antiguo y quizás algunos se recuerdan? Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recupera jamás. Y muchos tienen ocio para las cosas espirituales. Así que por esto no vamos a dejar de trabajar, no vamos a dejar de proveer para nuestra familia, pero bueno, pero muchas veces nos olvidamos de que todo lo que hemos alcanzado y hemos logrado ha sido la gracia. Solamente uno cuando ve todo esto que Dios nos ha dado en los años que hemos estado trabajando, por supuesto no negando el ocio de esta tierra, como no negando el ocio, ¿me entiende?, del Señor. Bueno, por ahí uno puede pensar como en algún momento pensó David, bueno, ya está, tengo que parar, tengo que dejar todo. No podemos, no podemos. El que comenzó la obra en nosotros, dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el día de Jesucristo no ha llegado, llegará en algún momento, levantará su iglesia, llevará a su pueblo para estar siempre con él en ese día de la resurrección, maravilloso, extraordinario. Pero nosotros, hermanos, nunca tenemos que pensar que lo que hemos alcanzado ha sido por nuestra capacidad, nuestro intelecto, bueno, sentirnos sobresalientes a los demás, porque esto tiene que ver ya con orgullo. Esto tiene que ver con algo que Dios aborrece. Antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Y la humildad es algo maravilloso, es mantenerlo hasta el último día, sabiendo que si logramos y alcanzamos algo, ha sido por esa gracia maravillosa, como lo que logró este rey, conquistar cosas y llegar a un pico de altura donde no hubo reyes como él antes, ni lo habrá después, dice la Escritura, donde dice que también la reina de Saba fue para ver la sabiduría y el conocimiento que él tenía. Pero él en un momento quizás atribuyó a su yo, a su naturaleza caída, donde habita el pecado. Y a lo mejor pensó y dijo, ¿no es esto todo lo que yo he hecho? ¿No es esto todo lo que...? Hubo gente en la Biblia que la palabra de Dios nos menciona en estas cosas. Ahora, ¿qué le pasó a Salomón? Bueno, yo puse aquí 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y le aconsejo, hermano, que lean todos estos pasajes que siguen en su casa, porque allí habla de que llegaron en un momento esta iglesia a decir, no necesitamos más a Pablo, no necesitamos más a estos hombres que nos predicaron la palabra. Y Pablo le dice que ustedes hicieron 10.000 ayos, yo los engendré. ¿Y cuántas veces se olvidan de estas cosas? Bueno, debemos ser agradecidos a Dios, pero también debemos reconocer los ministerios y reconocer la gente humilde, la gente que ha tenido una relación con Dios preciosa y que Dios le ha confiado, que es lo que se llama unción, ¿me entiende? Le ha confiado una unción para llevar adelante toda una tarea donde todos somos bendecidos en esa confianza que Dios nos ha dado. Entonces, para ustedes jóvenes, cuando la Biblia habla del yugo desigual, donde dice qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué triste cuando desobedecemos a este gran mandamiento. Y al principio todo parece que es lindo, pero llega el momento donde comienzan grandes problemas, diferencias, y allí las primeras víctimas son los hijos. Allí estamos levantando una generación con problemas, como quizás problemas que han traído ustedes a la iglesia cuando ya recién llegaron, por desconocer esto o por desobedecer al Señor en estos mandamientos. Dice Proverbios 18:22, si quiere el texto anterior se lo doy porque por ahí no lo leímos, es 2 Corintios capítulo 6, versos 16 al 18, pero fíjese lo que dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que el que haya esposa, halla el bien. Y el que haya esposo, también halla el bien. ¿O no dice eso la Escritura? Bueno, resalta al hombre porque, bueno, lo ha puesto como autoridad y cabeza en lo que es la familia. Mire, hermano, si hay una cosa que realmente le cuesta a los cristianos, es la oración y el ayuno. Usted analice eso. No cuesta nada venir a la iglesia, estar cantando, alabando a Dios, saltar, gozar, disfrutar. No ahora porque estamos en cuarentena, pero eso es fácil. Pero cuando tenemos que estar juntos orando y clamando al Señor, ¿cómo cuesta? Yo recuerdo un gran pastor que me visitaba hace muchos años, ya partió con el Señor, y él tenía sus dichos que a mí me quedaron en mi corazón, porque siempre me interesó estas cosas. Y él decía, mi iglesia es la que está ahí junto conmigo en la oración. Esa es mi iglesia. Lo demás, él decía, no es iglesia, porque él resaltaba mucho lo importante de la oración. Él decía, aquel que se pone por redentor, hablando de los pastores y hablando de líderes que toman responsabilidades en la iglesia, ya sea de jóvenes, ya sea de niños, ya sea maestros, etcétera, etcétera. Él decía, el que se pone de redentor debe ser él el primero que suba a la cruz. Si no hay cruz, no hay cristianismo. No hay vida espiritual, no hay confianza a Dios. Dios no nos va a confiar a nosotros algo si nosotros no le amamos a Él y sacrificamos. Siempre recuerdo a mi esposa cuando ella dijo en un momento, porque a lo mejor por ahí, porque la esposa no, yo trato de retener todo, obligue su carne.
La carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar. Pero las grandes victorias que Dios me ha concedido, puedo decirlo con autoridad, fue a través de la oración y fue a través de los largos ayunos en la presencia del Señor. Y orar, hermano, no es tan difícil. No es que necesitamos tener vanas repeticiones y largas repeticiones y en las esquinas para ser visto. No, no, no. Entra a tu aposento y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Pero tiene que estar la oración y tiene que estar el ayuno y tiene que estar allí esto tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es conectarnos con el cielo, hablar con Él y tratar de decirle a Dios todas nuestras miserias, nuestros problemas que vamos identificando a través de la palabra y del Espíritu Santo. Bueno, Marcos capítulo 14, versículo 38, ¿qué dice hermana Berenda ahí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dice? El espíritu está dispuesto. Velad y orad. ¿Debemos estar velando o no debemos estar velando? Siempre, continuamente. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros miramos, hermano, el ejemplo de Abraham, ahí en Romanos, en el capítulo 4, versículo 18 al 19, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, ¿qué dice? Se fortaleció en esperanza contra esperanza. Siempre va a haber gente que le llamamos los bomberos, donde van a venir a tratar de apagar el fuego del Espíritu de Dios en tu vida. Siempre va a haber. Siempre va a haber gente que va a decir, bueno, no es tanto así, no hay que orar, no hay que ayunar. Bueno, hermanos, yo puedo decir que las grandes conquistas que Dios me ha concedido han sido a través de la oración y a través del ayuno. Y cuando usted ya hace un hábito, una concupiscencia, todas las concupiscencias no son malas, son buenas algunas, donde usted dice, no, este es mi horario para levantarme y estar con mi Señor. Este es el horario donde yo voy a estar solo con Él, hablando y diciéndole mis cosas, y allí confesando los pecados, y allí diciéndole las debilidades que uno tiene, y allí las rabietas que por ahí uno se lleva también por delante, por las injusticias y por tantas cosas que se hacen, y allí las lágrimas que hay que derramar muchas veces. ¿Cuáles son mis consejos a veces a ciertos líderes de la iglesia? Mirá, hermano, mirá, hermana, si no derramamos lágrimas, nada de esto va a suceder. Cuando usted le da algo a su hijo, sino cuando se pone allí y le ruega y derrama lágrimas. Y Él es nuestro Padre. Entonces Dios nos bendiga, hermano, y nos dé entendimiento en todas estas cosas. Nunca se envanezca, nunca crea que si algo lo logró por su capacidad o por su intelectualidad o por sus estudios. No. Sea humilde. Porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermano, yo sé de dónde vengo y de dónde salí. Y entiendo perfectamente que todo lo que uno ha alcanzado y ha logrado, desde tener una familia numerosa, porque cuando yo pedí una familia en mi adolescencia, cuando yo pedí una esposa en mi adolescencia,
Dios me las concedió. Y cuando yo pedí hijos, Dios me los concedió. Y por ahí hubo un profeta allí, un hermano bautista que había tenido la experiencia pentecostal con su esposa y vino, dijo que me iba a dar el Señor una familia numerosa. Entonces yo dije, bueno, familia numerosa, 3. Y Dios dijo, no, 7. Así que 5 mujeres y 2 varones. Porque Dios, hermano, te honra cuando tú lo honras. Entonces, hermanos, todos necesitamos un Getsemaní. Siempre. Jesús, ¿dónde se fortaleció antes de ir a subir a la cruz? De ir a pagar el precio por nuestros pecados, sino allí en el Getsemaní. Hermano, ¿cuánto cuesta subir? Porque cuesta subir una montaña, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién nos casamos, fuimos a Córdoba allí y subimos una montaña y subimos allá arriba. Y bueno, subimos. No hubo mayormente problema. Pero después que pasaron varios años, fuimos con mi esposa de vuelta a mirar el mismo lugar y dijimos, ¿cómo hicimos para subir ahí arriba? Porque ya no es lo mismo. La juventud es un tiempo precioso que hay que aprovecharlo. Y lo que tú no superas de joven no lo vas a superar de viejo. ¿Entiendes eso? Y lo que tú no haces como joven ahora no lo vas a hacer como viejo. Porque todo empieza a disminuir, todo empieza a gastarse. Ya no es lo mismo. Así que Dios te bendiga y puedas ser un hombre de trabajo, que niegues el ocio, pero también puedas ser un predicador de la palabra y de testimonio a los que están perdidos y no niegues el ocio del cielo. Amén. Entonces, cuesta subir una montaña, pero cuando está allá arriba, cuesta más mantenerse en pie, porque son fuertes los vientos, porque son fuertes allí. Y la única manera de mantenerte allí, firme, allá arriba, en la cúpula, donde todo es éxito y donde todo es triunfo y donde todo sale bien, pero allí solamente te vas a poder sostener si estás de rodillas. Si no, no lo vas a poder vencer al viento, porque al principio cuando subías tenías la montaña de frente, pero cuando ya estás arriba vas a tener que enfrentar esos vientos. Y vientos que el apóstol Pablo diría de doctrinas de demonio. ¿Cuántos han comenzado bien y han terminado mal? No nos olvidemos del autor de la vida. No nos olvidemos que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. No nos olvidemos que si Él nos ha llamado y nos ha confiado algo, es para poner siempre en alto su santo nombre y nunca envanecernos y nunca creernos que somos más que otro, sino que podamos mantener siempre esa vida humilde, porque los oídos del Altísimo están atentos a la oración de los justos, a la oración de los humildes, y Él va a respaldarnos. Y Él nos ha prometido llevarnos más allá de la muerte. Que el Señor añade gracia y bendición y que ustedes todos estos versículos puedan estudiar, pues si no, no tiene sentido. No aprender la palabra no tiene sentido. La palabra, hermano, debe estar escrita en nuestro corazón. Nuestra palabra debe estar en nuestra mente. Que cuando alguien nos hable de algún tema y nos pregunte algo, podamos responder, pero con la palabra. No me parece, creo, no. La palabra. Dios les bendiga, les abrazo en el nombre del Señor y que la paz de Cristo gobierne sus vidas por la eternidad. Amén.